Buenos días, o bueno, mejor dicho, buenas tardes a todos. Y lo primero que quería era agradecer la invitación a la participación y a estar aquí. Y bueno, es una breve presentación. Además, tengo la ventaja de que la gran mayoría de las cosas importantes se han dicho, así que puedo resumir. Es más fácil. Bueno, lo primero de todo, presentarnos. Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias es la organización empresarial representativa del cooperativismo asturiano en nuestra región y ejerce su actividad a nivel regional, pero a nivel nacional ejercemos estamos confederadas en Cooperativas Agroalimentarias de España, que a su vez integra y tiene participación en Europa. En la actualidad, Cooperativas Agroalimentarias está compuesta por 12 cooperativas, OSAT, 11 de primer grado y una de ellas de segundo grado o ulterior. Para aquellos que la jerga de las cooperativas y la economía social a veces es un poco novedosa, una cooperativa de segundo grado es la que está integrada por cooperativas de primer grado. Bueno, no me la pases, que eso es importante. 12 cooperativas, muchas de ellas, o alguna de ellas que ha sufrido una reciente fusión de cooperativas más pequeñas, pero lo importante es el dato que son más de 7.000 socios productores, socios y socias productores, que aunque son un número importante, el número más relevante es que las cooperativas asturianas, en general, facturan más de 900 millones de euros al año. Dato importante y nada deleznable. Bueno, evidentemente contribuyen económicamente al desarrollo y mantenimiento de esta región, por el dato, y en todos los sectores de la actividad agraria, no solo la más conocida, la láctea, sino cárnica, alimentación de animal, manzana de la sidra, etc. Ahora sí, por favor. Gracias. Yo os hablaré aquí desde una perspectiva cooperativista, ya que no podemos olvidar que históricamente el sector agroganadero y agroalimentario se estructura en torno al movimiento cooperativo. Desde su nacimiento, las cooperativas han constituido y constituyen un motor de desarrollo económico para el medio rural. Fijan población, es una herramienta de dinamización y desarrollo. En muchas ocasiones, o a lo largo de la historia, afortunadamente cada vez menos, eran las únicas empresas ubicadas en el medio rural asturiano. ¿En qué contexto actual nos encontramos? Actualmente estamos en uno de los momentos más difíciles desde que entramos en la Comunidad Económica Europea. La renta real de nuestros agricultores o ganaderos ha disminuido considerablemente, encontrándose en niveles de los años 90 aproximadamente. El sector agrario sigue envejeciendo de manera alarmante. Ahí no están los datos, pero un dato a tener en cuenta es que el 31% de la población en medio rural es mayor de 65 años. Y de 100 titulares de explotación ganadera, tan solo el 10% son menores de 35 años. Eso nos depara un futuro, si no tomamos alguna medida, difícil para el sector. Bueno, evidentemente un desequilibrio de poder en la cadena agroalimentaria, por cosas que se han ido mencionando. Además, yo creo que Paco San Martín lo explicó muy bien, esa cadena de valor. Y nuestro sector agroalimentario está tremendamente automatizado y comercialmente muy desorganizado. Hacemos muy bien la producción, un minuto, pasamos muy mal a la comercialización. Y bueno, ¿qué estrategias plantea Cooperativas Agroalimentarias? 5. Pásame la transparencia, por favor. Un mantenimiento del empleo en el territorio, generación de nuevas oportunidades laborales, incorporación de jóvenes, dar mayor, las ayudas, no solo las ayudas, sino ayudar a que se incorporen, no solo en la incorporación, sino en los planes de mejora, que hay una diferencia. Formación, ajustar la formación al sector. Concentración de la oferta e integración cooperativa, con esta nueva ley, ayudar a las medidas de la Ley de Integración Cooperativa a través del PDR autonómico, nacional, etc. Y bueno, una gestión de montes, aprovechamiento económico y social, que lo ha explicado muy bien nuestro compañero. Promoción de actividades de incidencia en el desarrollo territorial, Importantísimo la incorporación de las mujeres
yo creo que es que... Estamos fuera de tiempo ya casi. Sí, bueno, y nada. Y luego las conclusiones, que son un poco el resumen de lo que he contado, ¿no? Así que agradezco la atención. Muchas gracias.